Ahora el senador Bell. Gracias, presidente. Señor ministro, si los discursos son necesarios o no son necesarios, quizá bueno sería preguntárselo al pueblo catalán. Quizá sería bueno que ellos decidieran si son necesarios o no son necesarios estos discursos. Y entonces sabríamos si tiene razón usted o si tengo razón yo. Claro, venir aquí y decir que Cataluña crece a pesar del perverso gobierno autonómico que tiene, a pesar que el conseller Mas-Colell es una persona que no tiene ningún crédito ni ningún conocimiento económico, a pesar de que el presidente Mas es una persona que se ha perturbado completamente y, a pesar de eso, está creciendo. Usted es ministro del Estado español y también debe un respeto a las instituciones catalanas. ¿Por qué está creciendo la inversión extranjera en Cataluña? ¿Genera confianza a Novartis, el presidente Mas, que acaba de invertir 16 millones de euros en la planta cerca de Barcelona? ¿Genera confianza? ¿Genera confianza la inversión extranjera, el presidente Mas y el Gobierno de Cataluña, que está creciendo mucho más que en el resto de España? ¿Por qué está creciendo la inversión extranjera más en Cataluña que en el resto de España? Alguien se lo tendría que preguntar. No, venir aquí y decir, crece a pesar de, pues ni le explico lo que tengo que decir yo de Castilla-La Mancha, o ni le explico lo que yo tengo que decir de Galicia. Claro, poco de respeto. Dicho esto, al fondo de la cuestión. Dice, ¿ustedes ya creen que el AVE no tiene que llegar a otros sitios porque ha llegado en Cataluña, medio inundado, pero ha llegado en Cataluña? No, yo no lo creo. Destituyan al señor González Ferrer. Destitúyanlo. El que ha dicho que la red de AVE no tiene ni pies ni cabeza ni ha sido el conseller Santivila, ni ha sido este humilde senador. Ha sido el presidente de Adif nombrado por el Partido Popular. Y ustedes invierten el 70% de la inversión ferroviaria en red de alta velocidad. E invierten una séptima parte en mercancías. Esta es la realidad. Y eso es lo que nos tendría que explicar. ¿Cuál es su criterio? ¿Primero la alta velocidad que la red de mercancías que favorece la actividad productiva? Quizá yo también le podría decir es que la economía catalana está creciendo a pesar de la política económica o de la política de inversión que está haciendo el Gobierno del Estado en Cataluña. También se lo podría decir yo. Porque la economía catalana está creciendo porque tiene un sector empresarial dinámico, un sector empresarial que ha sabido adaptarse a las diferentes circunstancias. Y aunque a usted no les guste porque tiene un gobierno de la Generalitat de Cataluña que conoce perfectamente cuál es la realidad. Yo, con todos los respetos, estoy dispuesto a escucharlo todo. Ahora, que nos tengan que venir a explicar cuál es la realidad de la economía catalana a los que estamos allí todos los días, a mí eso me extraña. Ustedes me han dicho, no, expliquen que pagamos las pensiones a los catalanes, expliquen que pagamos las pensiones no contributivas a los catalanes, expliquen que pagamos el subsidio de desempleo a los catalanes. Claro. Y ustedes expliquen en el resto de España que los catalanes pagan el IRPF que pagan, las empresas catalanas pagan el impuesto sobre sociedades que pagan y las empresas catalanas pagan el IVA que pagan. Y eso genera un déficit de 16.000 millones de euros. A sus cuentas, a sus expertos, 7.000 millones de euros. Y eso es así. Y entonces yo explicaré que ustedes pagan, que el Estado español, con la recaudación de los cotizantes catalanes, paga las pensiones de Cataluña. Y no me diga que este año ha habido déficit, porque lo ha habido en el conjunto del Estado, pero sume la recaudación de todas las cotizaciones de la Seguridad Social de los últimos 15 años en Cataluña y las pensiones pagadas. Y tiene superávit. Y eso no lo puede plantear para el resto del Estado español ni para el resto de las comunidades autónomas. Por tanto, yo lo único que le pido en la interpelación es esto. Y último dato. Dice, explique que la inversión territorializada en Cataluña ha crecido el último año, me ha dicho un 13,8%,
mis números son casi un 15, pero ya le admito el 13,8, un 15. ¿Saben cuánto ha incrementado la inversión territorializada en el conjunto del Estado español? Un 18%. Muchas gracias.